Buen día, jóvenes. Buen día, licenciado. Buen día, licenciado. Bien, vamos a continuar entonces. Habíamos hecho la simulación de cómo es que se realiza una prueba de inspección. Habíamos sacado una muestra de 40, porque el rubro de ventas y cuentas por cobrar suele ser un rubro de riesgo alto, de riesgo inherente alto. Por lo tanto, según la guía, sacamos una muestra de 40, ¿no? Y lo que hacemos es, según lo que nosotros hemos identificado en los controles y nuestras necesidades, comprobar la factura, la nota de remisión y el pedido de ventas. Le ponemos los otros datos que correspondan a la muestra. Hay que tener cuidado de que la idea principal de probar el control interno es que se pruebe durante todo el año. Por lo tanto, esa muestra de 40 debe ser distribuida racionalmente. ¿Ok? Por lo tanto, sacamos para llegar a eso una muestra de 3 de enero, 3 de febrero, 3 de marzo y algunos meses a discreción, como el mes de julio, de repente 4, en el mes de junio 4. Bueno, y así una distribución racional de tal manera que lleguemos a sacar la muestra de 40. Ahora, también es importante identificar los atributos que queremos probar. De hecho, esos atributos ya los habíamos definido por aquí. Esos atributos son que nosotros teníamos la necesidad de cotejar la factura con el pedido de ventas, de comprobar el cálculo del importe multiplicado del precio unitario por la cantidad, de
que la cobranza se haya registrado al cliente correcto, de comprobar la correlatividad del número de factura, cotejar las fechas de entrada de productos con la facturación, comprobar la firma de recepción por parte del cliente, probar la exactitud de la descripción del pedido y la entrega del producto, probar la autorización de descuentos, probar el cálculo y registro del impuesto IVA, y finalmente, si es que la venta fue al crédito, comprobar la autorización en el expediente y formulario de solicitud de crédito. Entonces, esos eran los atributos que, o esos son los atributos que vamos a probar. Encargamos a uno de los auditores para que haga ese trabajo, que saque la muestra, llegue a los 40, hacer el trabajo con mucha diligencia, porque de las miles o millones de ventas, solamente esto es una prueba mínima. Y por lo tanto, no puede descuidarse los detalles, aunque este trabajo suele ser un trabajo no muy agradable. Ahí están. ¿Ok? Una vez que se empieza con el trabajo, obviamente uno va comprobando cada uno de los atributos y va definiendo ese trabajo con una simbología. ¿Ok? Que todo anda bien. Y una opción podría ser que no hay ninguna desviación, no hay ninguna desviación, y en ese caso simplemente llegamos a la conclusión de que los controles probados para las aseveraciones correspondientes y los atributos escogidos son efectivos o son eficaces. Pero no siempre suele ser así. De pronto puede ocurrir que hayan algunos incumplimientos, como por ejemplo estos dos que tenemos aquí. Falló la prueba en el caso del atributo B, que era comprobar el cálculo del importe multiplicando por el precio y la cantidad. Hemos hecho el cálculo y hemos encontrado error en el cálculo. ¿Ok? Lo cual significa que hay dos desviaciones. Y que eso representa un 5% de la muestra de 40. Eso alcanza a ese 5%. Bien. Entonces, también podría suceder, por ejemplo, que haya otro, voy a simular otro, que falle.
Digamos, esta falló aquí y falló aquí. 3 fallas. O lo cual significa que la desviación es de 3 y eso representa en grado de porcentaje igual a 3 dividido entre los 40 y para reflejar el porcentaje multiplicado por 100. En porcentaje eso es un 8%. La idea en todo esto de seguir un enfoque de controles es que el riesgo de control interno sea bajo. El riesgo de control interno sea bajo. De tal manera que siendo bajo, las pruebas siguientes sustantivas sean pocas. Porque no tiene sentido probar el control interno y no reducir las pruebas. Si probamos el control interno, es porque creemos que la empresa tiene un control interno efectivo, pero lo que tenemos que hacer es probar. Y cuando probamos, nuestra expectativa es que el control interno sea eficaz y consiguientemente el riesgo de control interno sea bajo, para luego realizar pocas pruebas sustantivas. No sirve el que hagamos las pruebas, encontremos los errores y lleguemos a la conclusión que el control interno es ineficaz y por lo tanto el riesgo de control interno es alto. Para eso tenemos inclusive algunos controles compensatorios, en espera de ver que si algún control falla, estos puedan compensar y nos ayuden con la condición. Bueno, en este caso, estamos simulando que en primera instancia falló, hubo 2 desviaciones y en otro caso hubo 3 desviaciones, lo cual hace a un 5% y un 8%. Ahora, un muestreo de atributos establece cuánto de error podemos tolerar. Un muestreo de atributos con la curva de Poisson, el muestreo, nos puede definir la tasa de desviación. Esa tasa de desviación está precalculada por las instituciones en función de los riesgos que ellos asumen, ya sea de un 90 o 95% de confiabilidad al que se quieren llegar. Aquí tengo 2, uno de la guía dos parámetros. Voy a darme un poquito más de espacio. Ahí están. El uno es del Instituto Americano de Contadores Públicos y el otro de la guía que estamos realizando. Entonces, en la guía lo que dice es que si nosotros sacamos una muestra de 10 y no encontramos ningún error, eso nos lleva
a que el control interno máximo llegue a ser moderado. No nos sirve. Por lo tanto, la muestra la elevamos hasta 30, dice. Y con eso, si no encontráramos, según la guía, ningún error, podemos concluir que el riesgo de control interno es bajo porque el control interno es eficaz. Pero basta que encontremos un error, ya el riesgo de control interno es moderado, que ya no nos sirve. O en parte podría servir, pero igual nos va a llevar a muestras grandes. Y si es que se tienen dos desviaciones, entonces definitivamente el riesgo de control interno es alto. Y ahí sí hay que omitir la prueba. En el caso, aquí teníamos, en el primer caso, 2. En ese caso habría que omitir la prueba. Peor si es 3, había que omitir la prueba. Depende de cuál es el nivel de confianza. El Instituto Americano, con la teoría de probabilidades, con la curva de Poisson, definió otra tabla. Esa tabla establece que tienen que tener mucho cuidado con esta tabla, de que si la desviación está en un nivel del 2 al 7%, de acuerdo a las circunstancias, todavía puede considerarse como riesgo de control interno bajo. Que esto es a lo que queremos llegar y sin embargo el porcentaje no es algo definido, sino que uno puede decir, bueno, como máximo acepto un 5% o un 6%, pero forzando la figura, llegar al 7% en ciertas circunstancias. Pero llegar a una tasa de desviación a partir entonces del 6% hasta el 12%, podríamos, de acuerdo a las circunstancias, terminar definiendo o concluyendo que el riesgo de control interno es moderado, que en parte sirve, pero no es lo más óptimo. O si la tasa llega del 11 al 20%, ya estaría por encima de, del moderado, ya es ligeramente alto, ¿ok? Es ligeramente alto, lo cual hace de que ya empecemos a omitir la prueba. Repito, la idea es que en control interno, el control interno llegue a un nivel de riesgo bajo con un del 2, tal vez hasta el 6% y en un caso extremo al 7%. Mi recomendación es que no lleguen al 7% porque eso les va a traer distorsiones. Entonces, máximo al 6%. Ahora, bajo esas condiciones, en el primer caso tenemos un 5% de tasa de desviación. Entonces, ¿cuál sería la conclusión según ustedes, de acuerdo a lo que acabo de explicar?
¿El control interno es eficaz o no? Jóvenes, siempre por nota. O responden ustedes o los llamo yo. Entonces los llamo yo. Jimena Yusco, ¿qué dices? Buen día, licenciado. Bueno, pienso que, que es eficaz, licenciado. ¿Es eficaz? ¿Por qué? Bueno, porque el nivel de confianza es 5 y bueno, para mí es relativamente alto. El nivel de confianza es 5. Sí, licenciado. Eso significa el nivel de confianza 5%. Sí, licenciado, el 5%. A ver, para llegar a un nivel de confianza, ¿a cuánto tenemos que llegar, jóvenes? Al 95%. 95%. 95%. Y su compañera dice que la confianza del 5% es una confianza alta y la respuesta es errónea. ¿Qué significa el 5%? Licenciado, que el riesgo de control interno es bajo. En realidad significa el 5% es que ha habido una tasa de desviación del 5%. Por lo tanto, un nivel de confianza es del 95%. ¿Estamos bien? Lo cual significa que si la confianza es del 95%, entonces el riesgo de control es bajo o el control interno es eficaz, aunque en este caso no es tan eficaz, ¿no? No es perfecto porque ha habido desviaciones, ha habido fallas. Bueno, si es 0, obviamente no ha habido ninguna falla, ahí sí es un control interno casi perfecto. ¿Qué significa un 8%? Alguien que me explique. Si no, yo llamo. Y vamos por aquí a Licenciado, que Jason. la tasa de desviación es alta La y el tasa nivel de de confianza desviación está bajando. alta. Y de acuerdo con esta tabla, ¿cuál sería el riesgo más bien de control interno? Moderado. Moderado. Porque está en un rango del 6 al 12%. Y a nosotros no nos interesa llegar a lo moderado. Tenemos que tratar de lograr de que el riesgo de control interno sea bajo. Para eso, para llegar a que por lo menos sea menos del 7%, menos del 6% para llegar a esa conclusión, se puede hacer un artificio. ¿Cuál? Fíjense el artificio. Es aumentar la muestra
De 40, ahora aumentamos 10 más. Hasta 50. Esto es extraordinario. Es una muestra adicional. Esa es una muestra adicional. ¿Ok? Igual tratamos de distribuir por cada uno de los meses. Enero, febrero, marzo, de manera racional. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Y mandamos otra vez que te hagan las pruebas. Y resulta que haciendo las pruebas, ya no para todos, ojo, la extensión de pruebas solo es para aquellos que fallaron. O sea, para estos de aquí. Para estos de aquí. Si es que aumentamos la prueba, la tasa de desviación se quedó nomás estático en 2 y en el otro caso en 3. Pero el porcentaje cambió. Porque ya la base no es de 40, sino la base es de 2 sobre 50. 2 sobre 50. ¿Ok? Lo cual hace que el porcentaje de la tasa de desviación es 4% mejorado. Y en el otro caso, la tasa de desviación sobre el 50 es 6%. Entonces, ya con un 4 o 6%, entramos en el rango de riesgos de control interno bajo porque está en el rango del 2 al 7%. ¿Ok? Cuidado que esto no lo voy a repetir porque es tedioso y arduo lo que se está haciendo hasta que entiendan bien qué está pasando. ¿Qué pasaría en el caso de que, por ejemplo, aquí nos encontremos otra vez en la muestra ampliada, nos encontremos con otro error? Y el error ahora es, las desviaciones son 4. Entonces resulta que la tasa de desviación es del 8%. Y un 8% ya no va a lo óptimo que nosotros queremos para esta prueba. Está en este rango que puede llevar a moderado, pero no es lo más óptimo. En síntesis, yo diría que la prueba falló para ese atributo, no para todo. Para solamente ese atributo. Ahora alguien podría decir, ¿qué hacemos en ese caso? Por todo lo que hemos aprendido,
¿Quién de ustedes, siempre por nota, porque les voy anotando, qué hacemos? ¿Qué hacemos, jóvenes? ¿Cuáles son las alternativas? O sea, no han aprendido nada. Entonces, llamo y vuelvo y digo, aquí tengo al señor, a la señorita Jessica Catari. Jessica, ¿qué hacemos según todo lo que hemos aprendido? Respuesta 0. Buscamos aquí y Shirley Herrera, ¿qué dices? ¿Qué hacemos? Uno de los atributos tiene 8 desviaciones o 4 desviaciones. A ver, 4 desviaciones que me llega al 8% y no es lo que quiero. Entonces, ¿qué hago? Tampoco. Vamos a otra persona. Omar. Omar Luque, ¿estás ahí? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para bajar ese porcentaje de 8? Licenciado. Tampoco. Lo cual significa que no están ni atendiendo ni estudiando y se están aplazando. Entonces, la idea es llegar a que sea bajo, llegar a entre el 2 y el 7%. Máximo 7, tal vez solamente 6%. Un 8% no es lo que esperamos. Una idea podría ser aumentar 10 más de muestra, o sea, llegar a 60. Y si llegamos a 60 de muestra, la tasa podría cambiar y podríamos decir que sería 60 y nos llegaría a un 7%, que ya nos anima más. Pero por el cálculo de probabilidades, ¿qué es lo más probable? A ver, que alguien me diga. Si saco una muestra adicional de 60, por todos los estudios que ustedes han hecho de probabilidades, ¿qué es lo más probable? Si pongo una muestra adicional, sabiendo que en 2 oportunidades, primero en la primera muestra se ha dado 2 errores. Hemos aumentado 10, se ha generado otro error. Si aumento a 10,
¿cuál es la probabilidad? Encontremos otro error. Que encontremos otro error. Y así puedo ir aumentando y lo probable es que encuentre otro error. Por eso es que la norma, por eso es que la teoría de probabilidades de atributos dice, está bien, puedes aumentar 10, pero si en los siguientes 10 te encuentras con un otro error, ya no sigas, porque así puedes aumentar 10, 10, 10, 10, 10, siempre te vas a encontrar con un error. Y eso va a ser infinito y estás perdiendo el tiempo. En ese caso, lo recomendable, de acuerdo con el Instituto Americano, ya es omitir la prueba. Falló este de aquí. Este falló. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya estamos yendo a un tercer paso. ¿Qué debemos hacer? Ya lo dije antes, en anteriores clases. Cuando un control interno falla en uno de los atributos, ¿qué se hace? Cuando falla uno de los atributos, ¿no? El control interno de uno de los atributos, ¿qué se hace? Primero se omite la prueba. Prueba omitida. Bien. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Ir en busca de qué? ¿De pruebas sustantivas, licenciado? Bueno, una alternativa es ir a hacer, cuando las pruebas sustantivas van a ser muy grandes, lo cual, ¿para qué hemos perdido el tiempo de hacer pruebas de controles? No tiene sentido. No debíamos haber hecho prueba de controles, pero esto que es ventas y cobranzas, son millones de ventas, así que sin control interno la cosa no podría funcionar. Está bien, la última opción sería hacer una gran muestra sustantiva, va a ser de los 10 millones, 2 millones, lo cual significa que la auditoría la vamos a hacer durante todo un año. Y no, pues tenemos solamente tiempo para hacer el trabajo 2 semanas. Entonces, ¿qué hacemos? Está bien, una alternativa es hacer pruebas sustantivas amplias, extensas, pero no es lo más óptimo. ¿Qué hacemos? No olviden esto, ya les he dicho 2 o 3, no, varias veces. Pareciera que no anotan ni están atentos. Pero así se van a ir aplazando porque les voy a ir tomando examen a cada momento. Y sus notas van a ser terribles. Pero bueno, no olviden esto. Se va en busca de controles compensatorios. Porque si ustedes recuerdan, no era pues el único control. Solo estamos probando los que están con verde aquí. Oh, los que están con azul aquí. Más que diario, más que diario, más que diario. Esos. Y que cubren ciertos riesgos. Pero hay una serie de controles que están a la espera de demostrar que si hay no un control, sino varios controles. Por lo tanto, si un control interno falla, vayan en busca de un control
compensatorio. Observarán que el control interno de ese punto falló, pero luego para sus propósitos vayan en busca de controles compensatorios. Ahora, ¿qué es lo que falló? Veamos. Falló el atributo F, que era el atributo F. Comprobar la firma de recepción en la nota de remisión. Eso quiere decir que en la nota de remisión de haber entregado el producto al cliente, no está la firma. El cliente no firma que se le entregó la mercadería. O sea, que se hubiera facturado, ¿no? Y no se hubiera entregado. Que se hubiera facturado, pero no entregado. Vamos a buscar ese riesgo. Ese riesgo, que lo teníamos por aquí, era en la entrega del producto, ¿no ve? Que la factura no se entregue, más bien, se facture y no se entregue. O sea, era al entregar el producto, eso está fallando. No hay la firma de la recepción del producto, eso está fallando. El riesgo 16 está fallando. Ese riesgo 16 solo tenía un control. Ese riesgo tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 controles. Uno de esos controles de la Y falló. O sea, eso quiere decir que falló el recurrente, ¿no ve? Seleccionar una muestra. Falló el control 14 de la fila 25 a la columna Y. Ese control, que lo voy a pintar con amarillito, falló. Entonces compensen con otro control. Tienen varios controles. Ejemplo, a ver, veremos más arriba con Y. Este otro control de aquí no falló. A ver, veamos. Ese era, no, recién lo vamos a hacer. ¿Ok? Pero que no veo que me demuestre que la entrega del producto. Buscaré otro. Uno por uno, a ver, secuencialmente voy a ir. En la fila 18. En la fila 18 hay un control. Veamos si es que con eso demuestro de la fila 18 que el pedido se entregó la mercadería que correspondía. En el área de pedidos dice, se verifica la disponibilidad de la mercadería y se registran pedidos pendientes en caso de no surtir. Bueno, algo me ayuda, pero no es tan fuerte. Ahí se está corroborando con el almacén si se entregó o no la mercadería. Y ahí dice, sí se entregó.
No es el más óptimo. Alguito me ayuda, pero no es el mejor. Tengo que ir en busca de un control interno que realmente mitigue. El de la 19. Se elabora el reporte diario de ventas en base a los pedidos previamente revisados y se adjunta. No, eso no cubre. No cubre la entrega del producto. En todo caso, y inclusive no era correcto para este riesgo. Vamos al siguiente, el que está en la fila 21. En la fila 21 dice, el embarque, ahí está bien, el embarque, se elaboran notas de emisión. Bien. Y el embarque que autoriza la salida de la mercadería. Hay una nota de embarque. Revisado con el pedido de ventas. Este sí. La nota de remisión es uno. El embarque, la nota de embarque es otro. Y esa nota de embarque, alguien está autorizando, ¿no?, la salida de la mercadería. Entonces, el 10, el control 10, sí. No solamente voy a cotejar la nota de remisión, sino la nota de embarque. Y es más que diario. Eso debíamos haber puesto nosotros como un punto, como un atributo adicional. Ahorita lo vamos a poner. O sea, el control 10, que no solamente es la nota de remisión, sino una nota de embarque que además está cotejado con el pedido de ventas. Ese es uno. Ese sí lo vamos a probar. Y vámonos a ver si hay algún otro más. En la 22, a ver si me prueba. El pedido de ventas es fechado con la de embarque. Ajá. Y se adjunta la nota de embarque que lo respalda. Ah, bien. Entonces, la 8 era y la 11, perfecto. Esos dos me van a respaldar. Entonces, hago esa prueba. Aquí llevo a la prueba y me genero, en este caso, un HI como compensatorio. Control interno compensatorio. ¿Y qué es esta I? Es que la nota de embarque esté cotejada con el pedido autorizado. Bien, eso es. Entonces vamos y hacemos la prueba de I. Y listo. No falló nada. Lo cual significa que esto es 0, 0. Y ahora concluimos y decimos, conclusión, para la muestra probada, sí, hubo, sí, una desviación del 8% en
el atributo. ¿Qué atributo era? En M, el atributo F. Por lo que se buscó un control compensatorio en el atributo I. Que, como aprobado, no tuvo desviaciones. Punto. Por lo tanto, luego de las pruebas, caramba, por lo tanto, luego de estas pruebas y controles compensatorios, ¿ok? Concluimos que el control interno es efectivo. Listo. Preguntas, jóvenes. ¿Preguntas? Preguntas, jóvenes. Claro está que no es el único control que debemos probar. Seguimos. Para terminar diciendo que el riesgo de control interno es bajo, debemos terminar de hacer nuestras pruebas. Entonces, en nuestra matriz hay otros controles que debemos probar, pero ya no son más que diario. Son controles diarios, los verdes. Veamos uno. Dice que el registro del diario de ventas debe coincidir con las fichas de depósito, que se elabora la tarjeta auxiliar de clientes. Entonces, la frecuencia es diaria. Y el tipo de observación, que aquí lo podemos poner, el tipo de prueba, bien. Pregunta, ¿cuántos tipos de prueba hay en control interno? Siempre por nota.
¿Cuántos tipos de prueba hay en control interno? Seguimos preguntando. Aquí. Jonathan Condori, ¿cuántos tipos de prueba existen en control interno? Estás jugando tu nota. 2, licenciado. ¿Cuáles son? Sustantivas y analíticas. En control interno hay sustantivas y analíticas. ¿Qué dicen los demás? Sigamos. Jimena Yusco. No, vamos con otra persona. Oscar Mamani. ¿Cuántos tipos de prueba hay? No están leyendo. En vano les he dado las guías. Vamos, el último, Chile Quispe. Están jugando nota. Es un examen. Tampoco. Qué pena porque se están aplazando. Cuidado. Entonces tengo que volver a varias partes. Si no saben eso, entonces en vano estoy haciéndolas todo, si no han leído ni conocen eso. Tengo que volver entonces a las guías. No me queda otra. Tengo que volver a las guías que no han leído. Primero las guías. La guía de NIA para las pymes. ¿Dónde estamos? Aquí está. El capítulo 8 de la guía 2 era cómo es que se identifican los riesgos. El capítulo 9 era cómo se evalúan los riesgos inherentes, si es riesgo inherente alto, moderado o bajo. El capítulo 10 es cómo se definen los riesgos inherentes. El capítulo 11 es entendiendo el control interno, cómo se hacen los diagramas de flujo. El capítulo 12 ya es evaluar el control interno. Este capítulo, en la 2, antes en la 1, había también toda la teoría, pero este capítulo 12 es el que nos va a definir, cuando ustedes leen, cómo se identifican los riesgos, cómo se evalúan los riesgos y cuáles son los tipos de prueba de control interno. Ahora uno de sus compañeros decía, las pruebas de control interno son 2, pruebas analíticas y pruebas de detalle. Voy a volver a la 12. Pero aquí o mejor en el capítulo 1, perdón, en el volumen 1,
aquí en el volumen 1, capítulo 9, que ya ustedes tienen que saber de memoria. Si no están leyendo, es su problema porque voy a seguir preguntando oralmente y van a ir dando exámenes orales y se van a ir aplazando. Simplemente es eso. Ya algunos habrán perdido el año antes de tiempo. Las pruebas que se realizan son ¿qué procedimientos se efectúan? Pruebas sustantivas y pruebas de control. ¿Qué tienen que ver las pruebas analíticas con las pruebas de detalle? ¿Qué tipo de pruebas son? Son pruebas sustantivas. ¿Qué tienen que ver con las pruebas de control? Nada. Las pruebas de control no son pues lo mismo que pruebas sustantivas, o sea, y las pruebas sustantivas son pruebas de detalle y pruebas analíticas. Estas son pruebas sustantivas, no son pruebas de control. Ok, ahora volvamos a la 12. Ahí están cómo se mitigan los riesgos, cómo se definen los controles internos, las pruebas, los controles internos compensatorios, etc. ¿Ok? ¿Qué procedimientos de control? Todo lo que hemos visto en tablas, todo está aquí, la teoría está aquí. Solo que yo hago una práctica de una cosa chiquitita cuando ustedes tienen que haber leído ya todo. Si no han leído, entonces no saben lo que estoy diciendo. Todas estas tablas ya las hemos hecho. Yo solamente soy guía de ustedes para que ustedes lean. Ahí está cómo se identifican los riesgos, etcétera. Por procesos, todo eso ya lo hicimos. Cómo se hacen la identificación, flujogramas y todo eso. Ahí están nuestras matrices que hemos hecho. Ok, y con eso ya nos vamos a la guía. A la guía de procesos clave. Que hace meses están con esto. Esta guía de evaluación de procesos clave. Que ya nos dice cómo vamos a realizar. Define que una cosa son las pruebas sustantivas y otra cosa son las pruebas de controles. No confundan. En las pruebas sustantivas están las pruebas de detalle y las pruebas analíticas. En cambio, en las pruebas de controles debemos probar el diseño y después la efectividad operativa. Y lo que hemos estado haciendo con las pruebas últimas de inspección, facturas, notas de remisión, pedidos, es para saber si el control interno es efectivo.
porque tiene las firmas, etc. Ahora, hay que ver la naturaleza y todo esto que han leído, porque si está pintado quiere decir que ya lo hemos repasado. ¿Cuándo hay que hacer? ¿Cuál es el enfoque? Etcétera. Aquí está entonces. Hay que hacer las pruebas de controles. Hay que ver con qué frecuencia se aplican y en función de eso hay que ver cómo se realizan las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Las pruebas son de indagación, de observación, de inspección o reejecución. ¿Cuáles son las pruebas de control interno? Se indaga, se observa o se inspecciona. Luego, más abajo, va a hacer énfasis sobre lo mismo. Todo eso se hace para probar la eficacia. Siempre en controles hay que distinguir una cosa que es el diseño de la implementación. ¿Qué es lo que están buscando? En diseño, la estructura, cómo se desempeña, los riesgos, la frecuencia. Debemos buscar la eficacia operativa. Mediante esas pruebas. ¿Cuáles son las pruebas de control? Son observación, indagación, inspección limitada y a veces repetición. Estos ya son pruebas sustantivas. ¿Cuáles son los principales procesos? Están aquí. ¿Cómo se entienden los procesos? En el caso de cuentas por cobrar, cómo se resuelve el pedido, cómo se extrae el inventario, cómo se envía la mercadería, cómo se factura y cómo se registra. Una vez que se tiene eso, ¿cómo se identifican los riesgos? Que ya lo hemos hecho. ¿Cómo se identifican los controles? Que pueden ser automáticos, semiautomáticos y manuales. Los controles pueden ser detectivos, preventivos y correctivos. ¿Cómo se selecciona la muestra? Entonces, las pruebas de controles, aquí está reiterado, son inspección, observación e indagación. Son 3 pruebas: inspección, observación, indagación. Inspección, observación e indagación. Ahí están. Las pruebas son observación, indagación, inspección y en un caso extraordinario la repetición. Pero fundamentalmente son 3. ¿No? Claro que se hace otro tipo de evaluación, pero solamente son 3. Observación, indagación e inspección limitada. ¿Ok? Bien, volvamos a nuestras matrices. Entonces, las pruebas son solo 3. Cuando nosotros hemos hecho ya las pruebas de estos que están marcados con azul,
Eso ya hemos hecho con la tabla, aquí. Esto es lo que hemos hecho. ¿Cuál de las tres pruebas hemos hecho? Dice, se revisa la factura y se adjunta la factura con el pedido de ventas y la orden de compra. ¿Qué tipo de prueba ha sido? Las pruebas son tres solamente. Observación, indagación e inspección. ¿Qué tipo de prueba fue hecha? Jóvenes. Licenciado, inspección. Hemos ido a tomar el documento y hemos hecho inspección. Todos los azules que ya están terminados, todos los azules que hemos escogido, hemos hecho inspección. Hemos ido a buscar el expediente y hemos visto el expediente. Eso se llama inspección, ¿no? Hemos ido a tomar la orden de compra, hemos inspeccionado. Todos los azules son inspección. Eso ya lo hemos terminado, señores. Ahora queremos ver los controles que están con verde, porque esos también están escogidos. En realidad es que con celestes, pero los diarios los hemos puesto con color verde. ¿Ok? Entonces, si yo les digo, dice, uno de los controles diarios es que se elabora la tarjeta auxiliar de clientes en base al listado de remesas que registra a los clientes que pagaron sus deudas. Eso lo hacen, está por si acaso, en control 19. Eso se hace aquí en sus, y está como 19. Ustedes lo han identificado como 19, debe estar por aquí. 19. Eso lo hacen en el departamento de cuentas por cobrar, el control 19. Es donde se hace la verificación. Aquí está el control 19. Ustedes lo pusieron, ustedes hicieron ese trabajo de control 19. En el área de cuentas por cobrar, ahí se elabora la tarjeta auxiliar de clientes en base al listado de remesas para registrar a los clientes. Ese es un control que lo hacen todos los días. Al final del día, no sé, es un control diario. ¿Qué tipo de prueba vamos a hacer? Repito, las pruebas de control son tres: observación, indagación e inspección de documentos. ¿Cuál de las tres pruebas vamos a hacer? ¿O las tres, o dos, o uno? ¿Quién me dice qué haría? Licenciado, ¿podría ser inspección y observación? Veamos, ¿inspección de qué? Del documento. ¿De cuál documento? Porque ahí no veo documento. ¿Cuál es el documento en este caso? ¿O qué documentos hay? Hay dos cosas físicas que inspeccionar. ¿Cuáles son? Están ahí, tan chiquititas la redacción. La tarjeta auxiliar, dice, La tarjeta auxiliar, pueden ir a pedir la tarjeta auxiliar, levantan la tarjeta, la ponen en su mano y miran, la tocan, inspeccionan la tarjeta auxiliar. ¿Y qué más inspecciona? ¿El listado de remesas, licenciado? El listado, piden el listado, es como una especie de conciliación, un registro, ahí está el listado. O sea, la prueba va a ser de inspección
pero no porque sea simplemente inspección, sino porque es inspección, si ustedes quieren, de la tarjeta auxiliar y del listado de remesas. Pero dice que con el listado de remesas se registra en la tarjeta auxiliar para saber si estos pagaron. Ahora su compañera decía, yo combinaría inspección con observación. Pregunta, ¿qué observaría? Pura lógica. ¿Cómo lo realizaría el licenciado? Muy bien. Entonces es que van al departamento. ¿A qué departamento van? ¿A dónde han ido? ¿Dónde estaba pues el control 19? Volvamos al flujograma, si ustedes tienen Cuentas por duda. cobrar. Eso ¿Cuántas es. puedo cobrar, licenciado? Estaba en cuentas por cobrar. Ahí, entonces van al departamento de cuentas por cobrar y observan que el empleado de cuentas por cobrar agarre el listado y registre con el listado, registre en la tarjeta auxiliar de clientes. Eso es. Entonces, pueden hacer en este caso también esa prueba de observación. Entonces, prueba de inspección de esos dos documentos y observación de que el empleado de cuentas por cobrar haga eso. Así es como ustedes tienen que hacer. Y bueno, se ha pasado la hora. Eso lo vamos a completar el día lunes. Voy a machacar sobre esto. Voy a preguntarles a ustedes. Voy a tomar exámenes permanentes. Si no han leído, no están leyendo, están perdiendo 5 de 5 en 5 puntos a cada pregunta que voy haciendo. Si no respondieron a 2, ya han perdido 10. Y así sucesivamente están perdiendo puntos. Y ya pueden estar algunos aplazándose tal vez. Pero bueno, eso lo dejo para conciencia de ustedes, porque no se trata de mirar la pantalla de su computadora, se trata de salir de las dudas respecto a todo lo que han leído. Ya estamos en el capítulo 12 o 13 de las guías. No, la 17, ya hemos terminado porque hemos sacado muestras. Estamos en el capítulo 17, estamos terminando el curso. Y si no han leído ninguna de esas, porque ahora solo son exámenes y exámenes hasta ver que hayan aprendido, yo lo siento mucho porque todas las clases voy a tomarles ahora exámenes. ¿De qué? Me dirán ustedes. De todo, pues, todas las guías que se les ha entregado. Bueno, sigamos. Gracias, que estén bien. El día lunes nos vemos. Hasta luego, licenciado. Chao.